Señor, Padre Santo, venimos aquí en esta tarde, Señor, primero que todo para agradecerte porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos por este momento que tú nos regalas, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y Señor, te pedimos que seas tú el Espíritu Santo, Señor, guiando a nuestro hermano José, de la misma manera que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para estar atentos, para guardar estas enseñanzas, para que las podamos aplicar en nuestra vida, Señor, y también que las podamos difundir a otros, que más personas conozcan de tu Evangelio, Señor, y de tu salvación. Señor, en este momento, como siempre, te queremos traer peticiones. Te pedimos por el niño Sam, el que está enfermito, y también por la señora Ruth de Tejada y todos los otros familiares que están enfermos. Te pedimos por todos los enfermos en la congregación y de nuestros conocidos, Señor. Bendícelos a ellos, bendícelos y si es tu voluntad, Señor, que vuelvan a estar en la medida de salud que tú quieras, Señor, y también que le des el confort y la fortaleza a todos sus familiares para afrontar esos momentos que son tan difíciles a veces para nosotros, Señor. Dales la fe y la sabiduría, Señor, que ellos necesitan. Señor, te agradecemos por este momento y te agradecemos especialmente por tu Hijo Jesucristo, en el cual en su nombre oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, vamos a dar comienzo a esta clase de la carta a los romanos y pues hoy voy a leer bastante desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 19 porque es un solo tema. Habla de la culpabilidad de todos, de toda la humanidad, los gentiles, los judíos. En fin, como dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Entonces, repasando esta introducción que dio Pablo, es como que encuentro que Pablo en esta carta hace algo diferente, ¿no? Él hasta el versículo 17 prácticamente es una introducción a la carta. Y les dije que es muy extraño que en la misma salutación haya explicado lo que es el Evangelio. Eso es muy extraño. Él hace eso solamente aquí y en Gálatas y en Hebreos. Y se darán cuenta que estas tres cartas son las cartas que Pablo envía, probablemente la de Hebreos también, envía a judíos donde había verdaderos problemas, había un choque entre el judaísmo y el evangelio, la ley y el evangelio. Entonces, la carta a los hebreos es más directa. Él no saluda a nadie, él dice, Dios ha hablado por los profetas, así que escuchen, ¿verdad? Entonces, yo creo que ¿por qué Pablo procede así? Quizás es por la audiencia, que el tema de judío, los judíos, ¿verdad? Que eran duros, eran bastante fuertes en cuanto a su ley y no querían salir de ahí. Y así es, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo empieza este tema hablando de la condición humana. Primeramente en general, pero después dice directamente al judío. Así que empezamos a leer en el capítulo 1, versículo 18. Este pasaje completo, ¿verdad? Todos estos versículos hasta el capítulo 3 y versículo 20 están interesantísimos en el sentido de que es como que estamos en una corte, como que ya se abrió la corte, se introdujeron los participantes y ahora vamos a la evidencia, vamos a presentar el caso, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo empieza esta parte. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las obras hechas. Por tanto, no tienen excusa.
ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ya que no lo, fíjese, y voy a hacer algunos comentarios mientras leo. Ese fue una falla. Esto es algo, como dice, lo principal aquí en cuanto a revelarse a Dios, ¿verdad? No glorificarlo como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo, aquí otra frase muy importante, esta palabra aquí o esta frase, pretendiendo ser sabios, pretendiendo, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese que hablando, ahora empieza a hablar de la idolatría, y el primer Dios que menciona es el hombre. Noten eso, el primer Dios que se menciona aquí es el hombre, ese humanismo, ese sacar a Dios del centro y poner al hombre, ¿verdad? Por lo cual, versículo 24, dice, también los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos, noten eso, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. O sea, aquí no era cuestión de disciplinarlos, no era que Dios está siendo injusto, es que fue culpa de ellos, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Que esto nos recuerda lo que hizo allá Israel cuando en los tiempos de Samuel, ¿verdad? Que dijeron, queremos que tener un rey, pero no queremos que sea Dios, ¿verdad? Y un rey como tenían las demás naciones, los vecinos, ¿verdad? Entonces dice, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En esos dos versículos, 29, 30 y 31, hay 23 pecados que, o sea, como en la actualidad, que todavía se siguen practicando. Por eso, eres inexcusable. Capítulo 2, versículo 1. Hombre, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y esta sección es bien interesante y lo vamos a ver más adelante en el estudio, porque en realidad lo que él está haciendo una comparación, ¿verdad?, entre aprender versus obedecer. O sea, lo más importante es obedecer, aprender, pero obedecer. Así que esta sección está interesante porque él usa a los judíos, los judíos piensan que ellos ya están dentro y que los son los perdidos, ¿verdad? Pero eso ya mismo lo vamos a tocar. Dice, te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, wow, maestro de niños y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, la siguiente sección es bien interesante porque la circuncisión era como la marca del judío, del ser israelita, y era también la señal del pacto. Dice, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, o sea, un corazón arrepentido, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal que no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero eso es un gran privilegio, realmente. Con eso
tienen una gran ventaja sobre toda la humanidad. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Y esto es interesante, aunque parece un tratado de esos dialécticos, tratando de buscar la razón de todo esto. Y es que para el judío era como que yo obedezco la ley, como aquel que vino a Jesucristo, el joven rico, yo lo he guardado todo, ¿verdad? Y Jesucristo con una pruebita, le demostró que no, que en realidad no estaba obedeciendo la ley, estaba lejos del reino de Dios. Y eso es lo que hace Pablo aquí, que él le demuestra que la ley simplemente era para conocer el pecado. Por eso él dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si había tanto pecado, vino Cristo, entonces con la gracia, ¿verdad? Aumentó el pecado, aumentó la gracia, hagamos más pecado para que venga más gracia. No, así eso no funciona. Entonces ahora él, como quien dice, ahora él hace el veredicto. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero yo digo algo, esto es lo que está sucediendo hoy en día. En aquel tiempo de Pablo, no hemos avanzado mucho, nos hemos estancado en cuanto al pecado, seguimos lo mismo, ¿verdad? Esta sociedad sigue lo mismo. Esto es una radiografía prácticamente, como si hubiese sido una profecía. Eso es un retrato de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ese es el veredicto, todos están condenados. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué es lo próximo? Entonces, fíjese que el próximo tema es el corazón de esta carta. La ley simplemente dijo, aquí hay pecado, pero no da ninguna solución. La justicia de Dios, y vamos a ver lo que es la justicia de Dios, y eso es la solución al problema del pecado, a la infelicidad humana. Así que vamos a ver el análisis. Si hay algún comentario antes de comenzar con las notas, si no, seguimos. Bien. El hombre culpable. Esta es la lección, este es el tema de esta noche, culpabilidad del hombre, del ser humano, ¿verdad? Entonces, el tema de Romanos es la justicia, y antes de la justicia, pues viene, vamos a decir, la lectura, ¿verdad? De los acusados, ¿verdad? Los que están, pues, acusados y pues que
¿qué se va a hacer con ellos? Como en una corte, ¿verdad? Entonces, la justicia, fíjese, aquí Pablo habla de la ignorancia de los gentiles, de los judíos y de todo el mundo. No hay justo ni aun uno. Entonces, fíjese, de acuerdo a la evolución, el hombre comenzó de un estado menor a uno mayor. Ese es el postulado de la evolución, ¿verdad? Que va evolucionando el hombre y va, sigue mejor. Bueno, sigue, no sé de qué manera, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que si usted va a algunos lugares, está más seguro en medio de los animales que de los seres humanos, ¿no? Entonces, en el principio fue al revés de lo que dice la teoría de evolución. El hombre inició con Dios y se apartó para ser independiente y se ha deteriorado hasta comportarse como los animales. O sea, lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, pues muchos dicen, no, es que las pandemias, bueno, pandemias tenemos de toda clase, muchas clases de pandemias, o sea, culpar ahora de la pandemia que hay por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Estados Unidos el crimen, eso ya está fuera, casi en muchas ciudades está fuera de control. Entonces, es por esa desobediencia a Dios. Fíjese, estoy leyendo un libro interesante que se llama Socialismo desde Platón hasta el presente. Es un libro interesante y me doy cuenta que lo que quiere el socialismo y que termine en comunismo es una sociedad sin Dios, una sociedad sin Dios. O sea, lo primero que intenta este sistema es que eliminar la religión, o sea, el Estado se convierte en el Dios, pero elimina a Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo aquí en esta noche, estos primeros 3 capítulos. Eso es como que no glorificar a Dios, no glorificaron a Dios, echaron a Dios a un lado y ellos se creyeron. Esa es la idea del humanismo, quitar a Dios y poner al hombre. El centro del universo, de todo, gira entonces no alrededor de Dios, sino alrededor del hombre. Es exaltar al hombre y quitar a Dios, ¿verdad? Entonces, que esto es una necedad. En capítulo 1, versículos 18 al 20, lo que nos dice es que la humanidad, el ser humano, perdió la inteligencia, ¿verdad? Teniendo el gran testimonio de la creación, ¿verdad? Ante los ojos, la sabiduría de la creación. Eso es suficiente. Es el Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Es un testimonio. Y en una ocasión yo le decía a la iglesia, algunos se recordarán, el hermano Joseph Schuland conoce a un ingeniero que trabajaba para la Douglas, la compañía esta que hace muchos armamentos, muchas cosas grandes para el gobierno de los Estados Unidos aquí. Y él, su amigo, es un ingeniero, trabaja ahí, y él es un ingeniero de las computadoras, de las supercomputadoras. Y entonces él le dijo una vez, le dijo, mira, la cabeza de una hormiga es más compleja que una supercomputadora. Oiga, yo tengo alrededor de mi casa, hay un chorro de hormigueros. Y yo me doy cuenta cuando ves esos hormigueros, que uno ve esa montañita de tierra y están llenas de bolitas pequeñas, todas simétricas. Y yo digo, inventar una máquina que haga eso es un dineral. Y cómo lo hacen ellos, y la comida, cómo ellos almacenan la comida y cómo se comportan. Eso es una gran verdad. Cada hormiguita de esas, yo creo que tienen una supercomputadora para hacer tremendo trabajo. Entonces, aún así, viendo lo grande que es la naturaleza, no se le da gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 1, versículos 21 al 22, el hombre se convierte, el ser humano se convierte en un ignorante. O sea, cuando se alejan de Dios, alejarse de Dios, se llega a la miseria. Como el hijo pródigo,
que le pidió la herencia al padre y se fue creyendo que iba a ser libre y que iba a alcanzar y hacer muchas cosas y terminó como un miserable. Así es la sociedad que cree que puede progresar sin Dios. Pablo dijo a los atenienses, dice que él le dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y eso es bien, pero que bien, pues triste, porque en realidad la sociedad lo que tiene que hacer es arrepentirse. El arrepentimiento es la llave a la mayoría de los problemas que uno se mete. A veces uno toma decisiones a la ligera. ¿Y cómo resuelve ese problema? Bueno, arrepintiéndose, reconociendo que, como dice el dicho, ¿verdad?, nos mandamos como los caballos a galope y hacemos cosas que después resultan mal. Es regresar a Dios. Entonces, hay un pasaje, voy a leer, porque este pasaje está muy bueno, es Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios, y aquí vamos a leer desde el 18 al 23. Este pasaje está bien, pero que bien bueno. Miren, dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, 18. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? O sea, los científicos, como algunos dicen, hay que hacerle caso a la ciencia. Bueno, lo que es verdad. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, noten esto, bien interesante, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, mediante las universidades, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, o sea, la creación, como dice el salmista. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero a los gentiles locura. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, llámenme loco, porque él estaba loco, enamorado de Jesucristo. Así que, hermanos, continuamos con esto y dice, se adoró a sí mismo. El hombre se adoró a sí mismo. Fíjese, se adoró a sí mismo, capítulo 1, versículo 23 de la carta en los Romanos que estamos tratando. Dice, el primer Dios que Pablo menciona es el hombre. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. Qué tonto, ¿no? Qué tontera, ¿no? El ser humano hizo del humanismo su propia religión. Es decir, sacaron a Dios y ahora nos adoramos a nosotros mismos. Y eso todavía permanece, porque así es. O sea, esta sociedad lo que adora, fíjese, se oye mucho de Europa, ¿verdad? Una de las cosas que se oye de Europa es que están cerrando iglesias, ¿verdad? Pero las iglesias son museos. Entonces, están cerrando las iglesias, pero se convierten en museos. Son bonitas las iglesias, y si usted va a esas iglesias, pues la gente entra y sale, ¿no? Pero está Dios fuera. Son bonitos. Y a veces yo tengo la televisión de España y veo documentales de allá y unas catedrales y unas cosas inmensas, y por Latinoamérica también. Son bonitas, pero ahí no está Dios. Sacaron a Dios. Ya no son para adorar, ya es para que los turistas dejen su plata, ¿no? Y así está el hombre. Esa es
como diría mi mamá, esa es la sanganá. A eso llega el ser humano, a quitar a Dios, creerse que puede él solo y queda como un idiota. Se entregó a los apetitos de la carne, capítulo 1, versículos 24 al 27. Ese sí es un grave problema. Como Pablo dijo a los Gálatas, la carne no la podemos alimentar. Si alimentamos la carne, estamos dejando que esa carne crezca, se practique el pecado y no hay lugar para el Espíritu Santo. Entonces, eso sí es un problema. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y se entregaron a los deseos del corazón. Dijo Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, la carne, si la carne, los deseos de la carne crecen, no va a haber voluntad para servir al Espíritu, para servir a Dios. Y eso es peligroso. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, no alimentéis los deseos de la carne. Entonces, llegó el hombre, ¿verdad? El ser humano llegó a ser un impenitente. Versículos 28 al 32, ahí es donde él menciona, ¿verdad? Con 23 pecados que aún en la actualidad siguen igual, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Entonces, fíjense, los judíos, en el capítulo 2, de ahí en adelante, hasta el capítulo 3 y versículo 8, el apóstol empieza con un mensaje directo a los judíos. Entonces, fíjense, los judíos tienen, en la literatura rabínica se enseña que todo Israel, todos los israelitas van a entrar a los cielos nuevos y tierra nueva. O sea, ellos lo llaman el mundo venidero, ¿verdad? Pues ellos piensan en la literatura rabínica, los rabinos dicen, no, pues Israel ya tiene, como quien dice, ya tiene el ticket, ya compró, ya fue a Ticketmaster y ya tienen su ticket para entrar allá. Y eso es, algunos creen eso, ¿no? Pablo le dice, mire, tranquilos, ¿cómo dice? Les pone un stop, como quien dice, un momentito. Él pone a los gentiles primero, ¿verdad? Los gentiles lo pone como para contrarrestarlos, ¿verdad? Los judíos juzgaban a los gentiles, pero ellos cometían los mismos pecados. O sea, por ejemplo, la idolatría. Pues ellos decían, bueno, nosotros somos de Dios y nosotros no nos va a pasar nada. Los idólatras son los gentiles. Pablo le dice, ustedes también son adoradores de ustedes mismos, igual que los gentiles, y ellos llegaron a también adorar lo mismo, también, ¿verdad? Los ídolos. Así que Pablo contrarresta diciéndoles que el juicio de Dios es según verdad, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Este juicio de Dios, el que él menciona en ese capítulo 2, es según verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mira lo que el hombre ha hecho, no considera la nacionalidad. Aquí no vale de circuncidados y no circuncidados, gentiles o no gentiles. Aquí es el que la hace, la paga, o la justicia de Dios, o acepta la justicia de Dios, el perdón de pecados. Así que la única diferencia entre pecados es que algunos pecados son de la carne y otros son pecados del Espíritu, como dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Esa es la única diferencia del pecado. ¿Se comete la carne o el Espíritu? Pecados del Espíritu, pecados de la carne, ¿verdad? Entonces, las bendiciones de Dios, los judíos tuvieron una oportunidad de acercarse más a Dios porque Dios los estaba bendiciendo. Entonces, ignoraron las bendiciones de Dios, las cuales debieron tener un efecto espiritual de arrepentimiento y de agradecimiento. En el capítulo 2, versículos 4 al 5, ellos dijeron, Pablo le está diciendo, ustedes
realmente deberían arrepentirse simplemente por ver las obras de Dios y las bendiciones de Dios. O sea, si Dios nos bendice, si Dios nos ayuda, si Dios nos hace, nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos a Dios. El juicio de Dios es justo. Él juzga los hechos y acciones de acuerdo con la verdad. Y aquí no se salva nadie, ni los judíos, ¿verdad? Una cosa es que los judíos no eran ateos, no eran incrédulos, pero que ellos celebraran, bueno, hicieran unos sacrificios, celebraran una fiestecita de las fiestas, como estudiamos, ¿verdad? Y los sacrificios, todo eso lo hacían, pero como dijo Isaías, su corazón estaba lejos. O sea, no estaban adorando a Dios, estaban haciendo algo rutinario, pero no estaban uniéndose a Dios, adorando a Dios de corazón. Entonces, en el capítulo 2, versículos 12 al 24, habla de los gentiles, el ejemplo de los gentiles, ¿verdad? Entonces, los gentiles, puede ser que hay muchos gentiles, vamos a decir, hay mucha gente, nosotros conocemos mucha gente, todos nosotros conocemos gente que quizás no han oído el evangelio, pero tienen una conducta delante de Dios. Ahora, buena, ¿verdad? Eso no quiere decir que van a ser salvos, pero eso les puede decir, mire, si ustedes los judíos guardan la ley y pueden hacer esto y lo otro, también los judíos lo pueden hacer. Así que lo que le está diciendo es a Pablo, no que los gentiles se vayan a salvar sin guardar la ley, le está diciendo, lo poquito que ustedes hagan en la ley, mire, también los pueden hacer ese mismo poquito y están igual que todos, porque él, más adelante él concluye, no hay justo ni en uno. O sea, lo que nos va a salvar va a ser la justicia de Dios, que es el próximo tema. Entonces, lo de la circuncisión, en realidad, lo que vale es, Pablo dice, tu circuncisión, si no obedeces la ley, se anula. Si eres un pecador como todos los demás, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dice es, la verdadera circuncisión es cuando un corazón se inclina a Dios. Por eso Jeremías profetizó que iba a haber un nuevo pacto, pero muy diferente. Un pacto donde Dios iba a mirar, no era en lo exterior, sino en lo interior. Fíjese que cuando Dios pide un Israel, falla Saúl como rey y van a escoger a David. Cuando Samuel va a elegir de entre los hijos de Isaí y ve al mayor y dice, wow, pero este hasta para hacer películas como esos artistas fuertes en la televisión va a poder hacer un buen papel. Este es. Y Dios le dice, este no es. Y ninguno de ellos fue. Y faltaba uno, el enano, el David, el gigante espiritual. Y porque Dios mira el corazón. ¿Qué miró Dios en el corazón de David? Porque David no fue tan santito. Usted lee la historia de David y no fue tan santito, tan bonito. ¿Entiende? Había algo en David que, a pesar de que él era cometió pecados y están escritos en la historia ahí en los Reyes, había algo que ese corazón estaba inclinado hacia Dios, y así lo demostró. David siempre llamó a Dios en las buenas y en las malas le decía mi Dios. Y cada vez que cometía pecado no huía de Dios, corría hacia Dios como los niños. Cuando cometen una falta, usted los castiga y ellos corren hacia usted. No se van de la casa, no se van gritando al vecino, corren a su falda. Ese era el David y eso es lo que Dios quiere, un corazón que busque a Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, pero si hay corazones que se inclinan a Dios, que todo lo que hacen, lo hacen para darle gloria a Dios, esos son los que Dios va a bendecir, los que Dios va a salvar. Y algo que debemos considerar, en Romanos capítulo 2, versículo 29, dice, sino que es judío, hablando de quién es un verdadero judío, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Jehová mira el corazón, ya dijimos eso, ¿verdad? Los judíos se comparaban en lo espiritual como superiores a los gentiles y por ello recibían alabanzas de los hombres. Y esto es algo muy paradójico porque Judá, donde vienen los judíos, quiere decir alabar y alabar a Dios, ¿verdad? Y se acordarán que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 41, dice, gloria de los hombres no quiero, no recibo, no quiere. Gloria de los hombres, ¿verdad? Entonces, si una persona es judía, es como si uno dice, yo soy cristiano. Bueno, lo importante es que Dios diga, tú eres mi hijo, ¿verdad? Que el testimonio de Dios, la alabanza de Dios, lo importante es que Dios nos reciba, que Dios, que podamos llamarle a Dios, a esa expresión que dice más adelante en la carta, papito, Abba Padre. Abba Padre quiere decir que es como cuando un niño juega con su papá y el papá lo recibe, lo abraza. Eso es Abba Padre. Decirle a alguien papito, eso no se le dice a cualquiera, ¿verdad? Solamente se le dice cuando hay una relación de padre, de niño a papá, ¿verdad? Entonces, demuestra lo que hemos discutido hasta ahora, demuestra que los judíos son tan culpables como los gentiles. Todos, ¿verdad? Estamos, fuera, somos pecadores, punto, ¿verdad? Entonces, él rebate refuta más bien a los judíos con unas preguntas fuertes. Ok, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Una buena pregunta, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al castigar? No, mire, lo que está haciendo Pablo es que ellos piensan que los judíos, si usted le predica a un gentil, usted lo que tiene que decirle es que es pecador. Y él le va a decir, sí, soy pecador. Si le predica a un judío, como que lo va a mirar y le va a decir, tú eres el gentil, eres tú, no yo, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, en la carta de los romanos, el apóstol trata de probar que aún si ellos cumplieran con toda la ley, todavía no alcanzan el estatus que Dios quiere para estar en su presencia. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cualquier cosa se convertía en impureza. Alguien tocaba un muerto y ya no podía estar en el campamento, había que sacarlo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Había ciertas enfermedades, había que sacarlos del campamento, porque en el campamento estaba la presencia de Dios. Entonces, el judío con toda su ley, con todos sus ritos, eso no era suficiente para que ellos pudieran decir, nosotros estamos en la presencia de Dios. Por eso el tema que viene ahora, después de esto, en el capítulo 3, el versículo 21, la justicia de Dios. Y ese tema, Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, miren, y es como decía el hermano Joseph Shulam, él decía que los judíos se quedan en la ley, en la Torá, los primeros 5 libros, que es un judío, por ejemplo, un rabino no sabe nada de los salmos, o bueno, no puedo decir nada, saben de los salmos, pero no se especializan en los salmos, no leen los salmos, no es una cosa que estén leyéndolo y releyéndolo, igual que la profecía de Isaías, todo eso. Los judíos se quedan anualmente, ellos dividen la Torá en 52 tratados y de varios capítulos cada uno, 52 semanas, y eso es lo que leen en todo el año. Y en el Rosh Hashanah, el día del año nuevo, que precisamente fue ayer, ellos leen el último capítulo de Deuteronomio y el primero de
de Génesis para empezar otra vez el ciclo de la Torá. Y ahí están, como dice, vamos a decirlo así, que es una expresión un poco fuerte, pero un círculo vicioso, porque de ahí no salen, no leen los salmos, las profecías un poco, no mucho. Así que el judío, ¿verdad? Piensa pues, que ellos son judíos, pero lo que Pablo le está diciendo con estas preguntas es que no, que están igual que los gentiles y que necesitan la justicia de Dios, y eso se alcanza por Jesucristo. Así que el veredicto es: todos están bajo pecado, punto. Pablo inicia el juicio sobre los pecadores diciendo que los judíos no son mejores que los gentiles, no hay justo ni a uno. Todo el ser interior y exterior está controlado por el pecado. Entonces, fíjese los versículos aquí, del versículo 3:9 en adelante, él toca 3 elementos aquí: la mente, el corazón, su voluntad. Romanos 3:11, la mente no entienden. Fíjese, le está hablando a los judíos, no entienden. El corazón no busca a Dios. Su voluntad, se inclinaron a hacer lo malo y a los ídolos. O sea, desearon ser como las demás naciones. Así que el apóstol, para ilustrar mejor la condición del pecador ante el Creador, nos muestra un estudio radiográfico desde la cabeza hasta los pies. Noten que esto está interesantísimo. Capítulo 3, versículos 13 al 14, dice del hablar. ¿Cómo es el hablar, verdad? La boca y la garganta es como un sepulcro abierto. ¡Wow! Un sepulcro abierto, eso sí que hiede, ¿verdad? La boca llena de maldición y amargura. En los labios tienen veneno de víboras. Bien dijo Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla, ¿verdad?, la boca. Entonces, ¿qué más dice Pablo? Sus pies, fíjese, sus pies se apresuran a hacer el mal y no pueden tener paz. Entonces, lo peor de todo es la arrogancia. Capítulo 3, versículos 18 al 20. Aquí terminamos. Es que se volvieron arrogantes. Por su arrogancia no tienen temor de Dios y les es imposible alcanzar la justicia de Dios. Es decir, estar bien delante de Dios. Que puedan decir como David: Dios mío, mi Dios, Dios mío. Y esto es nos prepara, hermanos, para el siguiente tema de la próxima clase, que es la justicia de Dios. Es decir, es como una introducción nada más, la justicia de Dios es lo que nos va a llevar al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos hay una parte bien interesante que dice: he aquí yo, hablando de Jesucristo, eso es hermosísimo, hermano. He aquí yo con los hijos que Dios me dio. Interesante. Esas palabras las dijo Jesucristo y se refiere cuando él hablando de su pueblo, de su iglesia. He aquí yo con los hijos que Dios me dio. Que Dios les bendiga, hermanos, y preguntas o comentarios. No, señor. Excelente. Cada uno, sí. Gracias, hermanito, muy lindo. Queda uno boquiabierto. La cuestión es que yo no miré esta lección y yo dije: es que esto no sé ni cómo darla. Ok, no se preocupe que estuvo bien, hermano. Una pregunta, hermano José. Sí. El libro que usted dice de socialismo, ¿qué autor es? ¿Perdón? Del libro que tú mencionaste de socialismo. Ajá. ¿Qué autor? Autor. Sí. Bueno, es en inglés. Sí, Sí, pero ¿quién es el autor? voy a buscarlo enseguida. Ok. Es Es que yo hablo 3 idiomas: inglés, colombiano y español. ¿Cierto, Andrés? Se llama Socialismo: The Real Story from Plato to the Present. Ok. Desde Platón hasta el presente. Es un libro muy bueno porque especialmente habla de cómo la sociedad ha tirado a Dios, ha sacado a Dios. Y en estos sistemas, lo primero que se percibe, o sea, que se persigue, es sacar a Dios del hombre, es quitarle a Dios. O sea, el hombre, y es un engaño.
Es un engaño porque en los sistemas socialistas quienes terminan siendo masacrados y encerrados son los que lo llevan al sistema, al poder. O sea, eso pasó y desgraciadamente son los jóvenes los que hacen las revoluciones, y cuando ellos se ven engañados y protestan, para la cárcel o ahorcados así. Y eso pasó en Cuba, eso pasó en la China, pasó en Rusia, siempre es la misma historia, desgraciadamente. Porque una vez que sacan a Dios, que es lo mismo que lo hemos leído aquí, fuera Dios y eso entra el pecado. Una debacle, eso viven peor que los animales. Eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Hermano, eso... El movimiento comunista quiere sacar a Dios y hacer como sin Dios. Es una locura, hermano. Sí, exacto, hermano. El problema de muchos países, porque ¿qué tal la China, por ejemplo? La China es terrible por eso, sí. Sí, y el problema es que en la China, por ejemplo, están encerrando a los cristianos, a los musulmanes, están eliminando la religión. Y han dicho que lo están aculturizando, o sea, tratando de que aprendan la cultura china. Mentira, los tienen en campos de concentración. Ese es lo triste, los musulmanes. Entonces, para cambiarle las mentes, para que aprendan chino, aprendan la cultura china. Entonces les dicen que es como un entrenamiento, lo están entrenando. Mentira, están en campos de concentración. Sí, a los cristianos, los musulmanes, todo el que tenga una religión, desgraciadamente. Wow. Joseph. Diga. ¿Cuál fue el autor, mijo? Verdad, eso fue lo primero. William J. Federer. Okay, ¿Usted no es un tenista acaso, un Federer? Muévelo un poquito más para el centro de la... No. Ahí. Federer. Ok. William J. Federer. Sí. Okay, gracias, hermano. Ok. Bueno, hermano Cortés, que hace tiempo que no lo veíamos, vamos a terminar con una oración y usted nos dirige. Claro que sí, hermanos, oremos. Amén. Dios Todopoderoso, como siempre, te damos gracias por todas tus bendiciones, tu bondad, pero especialmente te damos gracias, Señor, por tener ese gran privilegio de escuchar tu palabra a través de este estudio del hermano José. Bendícenos con sabiduría, Señor, para que seamos un buen ejemplo. Danos conocimiento en ti, en el Señor Jesucristo. Bendice a nuestra familia en la fe, en el mundo. Protégenos del peligro y de la maldad. Aléjanos del pecado. Y como siempre, te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad. En Cristo Jesús, siempre agradecidos. Amén. Amén. Amén.